Buenas tardes, profesor. Somos el equipo 8. Está conformado por Contreras Belmont Raúl, González Reséndiz Ingrid, Mendieta León Alan, Rodríguez Ruiz Mitchell y, y su servidora López Hernández Jessica. El tema que vamos a mostrar hoy es el de análisis de las normas STPS, normas que son coincidentes en las diferentes unidades de negocio desde servicios hasta operaciones o febriles. La primera norma que vamos a nombrar es la 001 STPS 2008, que es la de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo de condiciones de seguridad. El objetivo de ella es establecer las condiciones de seguridad en los locales, edificios, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para la prevención de riesgos de los trabajadores. La que sigue, por favor. Su campo de aplicación, esta norma rige en todos los términos nacionales y se aplica en todos los centros de trabajo. La referencia que tiene ella es con la norma 026 de STP de 1998, que es la de colores y señales de seguridad e higiene. Sus definiciones. Una de ellas está dentro de la Autoridad de Trabajo, que cuenta con lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como las mismas entidades del mismo. Su centro de trabajo son todos aquellos lugares en los que se realizan las actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento de prevención para los trabajadores dentro de su área de trabajo. Su conservación son las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para realizar las adecuadas reparaciones o modificaciones a los edificios locales e instalaciones dentro de las áreas de los trabajadores. Cuentan con una condición insegura. Estas son las ciertas circunstancias físicas que presentan un peligro en medio del ambiente laboral para los trabajadores. Las obligaciones del patrón, eh, ellos tienen que conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen riesgos hacia sus trabajadores. También tienen que realizar verificaciones oculares cada 12 meses para poder hacer una identificación segura y poder reparar los daños que se encuentren dentro de la misma. Los resultados de estas verificaciones deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación con las que cuenta la Comisión de Seguridad e Higiene y se guardan por un año. En cuanto a las obligaciones de los trabajadores, ellos tienen que informar a los patrones las condiciones inseguras que detecten dentro de su centro de trabajo. También tienen que recibir la información que proporciona el patrón para el uso y la conservación de las áreas en donde realizan sus actividades e incluidas también el servicio de sus trabajadores. También tienen que participar en la conservación del centro del trabajo y dar a las áreas el uso adecuado para las que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice a otro trabajador o otro empleado para usos diferentes. Eh, a continuación tomaremos lo que es la norma 002 STPS 2010. Esta es sobre las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros del trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra los incendios dentro de las áreas de trabajo. Su campo de aplicación, esta norma rige en todo el territorio nacional, aplicando en todos los centros de trabajo. Sus definiciones, eh, cuenta con alarma de incendios, que esta es la señal audible o visible diferente a la utilizada en el centro de trabajo para otras funciones, que advierte sobre una emergencia de incendio. Cuentan con una brigada contra incendios, que es un grupo de trabajadores organizados en una unidad interna de protección civil. Están capacitados y adiestrados para brindar operaciones básicas sobre la prevención y la protección contra los incendios. De igual manera, tienen que tener una atención de emergencias del mismo incendio. En
Su equipo de contra incendios es un aparato dispositivo automático manual. Está instalado y es disponible para controlar y combatir los tipos de incendio que puedan surgir. Entre las instrucciones de seguridad, esta descripción de actividad están en un orden lógico y secuencial que deben seguir los trabajadores durante sus actividades para la prevención y la protección en contra de los incendios. De igual manera, cuentan con un plan de atención para emergencias de incendios, en el cual se tiene que identificar y localizar las áreas locales o edificios de los equipos de procesos destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de materias primas que puedan ocasionar el incendio. También se tiene que identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, ubicar las escaleras de igual manera y las zonas que cuenten con un menor riesgo y participar en una reunión. Cuentan con simulacros de emergencias de incendios. En estos, pues las áreas o el centro de trabajo, los mismos trabajadores tienen que tener una planeación para poder contar con un escrito y contener, al menos en este escrito, lo que son los nombres de los encargados de coordinar el simulacro, establecer las medidas de seguridad que adopten un tiempo, la fecha y la hora de su ejecución, el alcance del simulacro, ya sea por áreas o entre todo el centro del trabajo de la organización como lo es la empresa. Las obligaciones de los patrones. Ellos tienen que encargarse de clasificar el riesgo de incendio dentro del centro de trabajo, ya sea por áreas o dentro o toda la organización, entre plantas, edificios, y esto se tiene que dar a conocer establecido por el apéndice A de la norma que está presente. También cuenta con tener que contar con un croquis, su plano o mapa general del centro de trabajo. Tiene que estar actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reuniones o puntos comunes de estancia o servicios. Tiene que contar también con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre sus trabajadores, los contratistas o los visitantes que se encuentren dentro de la organización en ese momento. Las obligaciones de los trabajadores, ellos tienen que cumplir con las instrucciones de seguridad que dicta el patrón, cumplir con las medidas de prevención y de protección contra los incendios establecidas por el mismo patrón. Tienen que participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón y tienen que tener la prevención y protección de la misma. Tienen que auxiliar en la respuesta a alguna emergencia de incendio que se presente en el centro de trabajo conforme a lo que se les ha capacitado y entrenado dentro del mismo. A continuación se da la palabra a mi compañero Ara. Buen día, compañero. Sí, profesor. Hablaremos sobre la norma oficial mexicana 005 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo y transporte y el almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas. Su objetivo principal de esta, ¿no?, es establecer condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas, así como la prevención y protección de la salud de sus trabajadores, evitando daños a sus centros de trabajo. Esta NOM es correspondiente a la categoría de seguridad y su campo de aplicación es en todo el territorio nacional, así como en los centros de trabajo donde se manejen, transporten y almacenen sustancias químicas que se consideren como peligrosas. Cuenta con referencias hacia otras NOMs, que serían la 004, la 010, 017, 026, 027, 028 y la 114. Todas ellas hacen alusión al manejo de este tipo de sustancias. Proseguimos con lo que son las obligaciones a las que se establece el patrón. El patrón básicamente tiene la obligación de mantener actualizado en cuanto a lo que son cambios de procesos, sustancias químicas y peligrosas que estén presentes en su centro de trabajo, así como elaborar y mantener
actualizado sus manuales de procedimientos para el transporte y manejo de estas sustancias. Debe de proporcionar medicamentos y materiales de curación en caso de ser necesarios para prestar primeros auxilios a sus trabajadores, capacitar a todo su personal para que pueda prestar lo que son primeros auxilios en caso de un siniestro. Debe de tener instalaciones, equipos y materiales para poder resguardar todas las sustancias que se consideren como peligrosas, así como establecer cuáles son las actividades peligrosas dentro de la empresa, y debe de contar con un programa de mantenimiento preventivo para lo que es su maquinaria, equipo e instalación, así como la elaboración de, de todos estos manuales en los que cada uno de los trabajadores podrá visualizar qué tipo de riesgos están en los que están expuestos. Así como existen las obligaciones por parte del patrón, también los trabajadores están sujetos a las obligaciones de cumplir con todas estas medidas de seguridad que se establezcan por parte del patrón, participar en la capacitación y el adiestramiento que se proporcionan por parte del patrón y cumplir con todas estas instrucciones para el buen uso y el conservamiento de su equipo de trabajo. Debe participar también en brigadas de respuestas y de emergencia y someterse a exámenes médicos correspondientes a cada una de sus actividades que desempeñen. Proseguimos con la NOM 006 sobre el manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es correspondiente a salud y su objetivo es establecer condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en cada uno de estos centros para así evitar riesgos a trabajadores y daños a las instalaciones por el manejo y almacenamiento de materiales, pero este es aplicado mediante el uso de maquinaria o de manera manual. Su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de forma manual. Las referencias que tenemos es la NOM 004 sobre sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo en que se utilizan estos centros de trabajo. La 017 sobre el equipo de protección personal, selección y uso y manejo de los centros de trabajo. La 025 sobre las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Y por último, la 026 sobre colores y señales de seguridad e identificación de riesgos por fluidos en los conductos de las tuberías. Las obligaciones del patrón en este caso es contar con programas y procedimientos para la revisión y mantenimiento de su maquinaria que se va a emplear. Para el almacenamiento de estos materiales, debe cumplir con condiciones de seguridad para poder realizar este tipo de actividades de almacenamiento, supervisar y tener un buen manejo en estos materiales, así como proporcionar condiciones seguras a sus trabajadores. Esto mediante un equipo de seguridad. Debe de contar con manuales de primeros auxilios, efectuar la vigilancia de salud en todos sus trabajadores, informar a los trabajadores sobre los riesgos en los que están expuestos al realizar este tipo de actividad y dar lo que es una capacitación sobre este tipo de almacenamiento, así como los registros del mantenimiento de la maquinaria que se va a emplear y el manejo de los materiales en base a su programa. Tenemos de igual forma las obligaciones por parte de los trabajadores, las cuales son llevar a cabo y cumplir siempre con las medidas de seguridad y salud que se establezcan tanto por el patrón, y esto es con el objetivo de prevenir riesgos, dar siempre aviso al patrón o a la comisión encargada de seguridad e higiene sobre algún tipo de condición insegura que se tenga en su área de trabajo, utilizar y conservar equipos de protección personal que son asignados por el patrón, operar de manera segura su maquinaria, mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, someterse a exámenes médicos que sean necesarios para los trabajadores que estén expuestos a algún tipo de sobreesfuerzo muscular o por postura o por cargos de peso.
así como participar en la capacitación que directamente el patrón proporcione sobre el manejo de estos materiales. Proseguimos con nuestra compañera Rodríguez. Ruiz Miguel hablará sobre la siguiente norma. A continuación es la norma 011, que tiene como título Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. El objetivo de esta es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de sus trabajadores. Su campo de aplicación de esta sería en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en donde exista exposición del trabajador a ruido. El siguiente, por favor. Las obligaciones del patrón sería mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, la documentación que le presente la norma, que la presente la norma le obligue a elaborar o poseer, contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores, proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a la norma 017, implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de audición necesario para el control y prevención de alteraciones de salud de los trabajadores, vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados, informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo de las posibles alteraciones de salud por exposición a ruido y orientarlos de cómo los pueden evitar o atenuarlas. Siguiente, por favor. En cuanto a las obligaciones del trabajador, sería colaborar en los programas de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de audición, someterse a exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de audición y utilizar el equipo que proporciona el personal auditivo proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Ahora vamos a ver la norma 017, que tiene como título Equipo de Protección Personal selección, uso y manejo en los centros del trabajo. Su objetivo sería establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente del trabajo que pueda dañar su integridad física y su salud. Su campo de aplicación de esta sería en todos los centros del trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de este equipo personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que pues lleguen a desarrollar ahí mismo. En cuanto a las obligaciones del patrón, sería identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos sus trabajadores, determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función a los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrolle cada uno en sus diferentes áreas, proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumplan con las siguientes condiciones: A, que atenúe la exposición del trabajador a los agentes de riesgos; B, que en su caso sea de uso personal; C, que esté de acuerdo a las características físicas del trabajador; y D, que cuente con las indicaciones, instrucciones y los procedimientos del fabricante para su uso. Y en cuanto a las obligaciones, también sería comunicar a los trabajadores sobre todos los riesgos a los que ellos están expuestos, comunicar al contratista sobre los riesgos y las reglas de seguridad que deben de llevar
se deben de llevar a cabo, proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para su uso, revisión y reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento y todo lo que conlleve estos equipos, supervisar que durante la jornada de trabajo pues los trabajadores utilicen su equipo de acuerdo a la capacitación que se les dio y identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio del equipo de protección personal. Siguiente, por favor. Ahora sí, en cuanto a las obligaciones de los trabajadores con su uso de equipo personal, sería participar en la capacitación de adiestramiento que el patrón les proporcione para su uso del equipo, utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo a esa capacitación que recibieron, revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal que están utilizando y también informar al patrón cuando las condiciones del equipo o de protección personal ya no los proteja a fin de que se les proporcione un mantenimiento o se les reemplace. A continuación, mi compañero Raúl. Muchas gracias, Mitzel. Buenas tardes, profesor. Les hablaré sobre la norma oficial mexicana 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2004. En lo referente a la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Tiene que ver dentro de la categoría de organización. Su objetivo es establecer los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. En cuanto al campo de aplicación, la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. En lo referente a las obligaciones del patrón, por principio es mostrar a la autoridad del trabajo toda la documentación pertinente en lo referente al tema de seguridad e higiene, así como sus manuales de procedimientos. También es participar en la constitución, organización y funcionamiento de tal comisión. Además, es proporcionar a los integrantes de dicha comisión la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene. Adicionalmente, atender las recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Finalmente, si no hubiera un sindicato formado por los trabajadores, él propone que ellos nombren a sus representantes en dicha comisión. Hablando sobre las obligaciones de los trabajadores, por principio es designar a los representantes que integran su comisión. También es atender las recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo. Finalmente, asistir a cursos, talleres, diplomados o cualquier otro medio de capacitación o adiestramiento que provee su organización o su patrón. En lo referente a la norma oficial mexicana 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, que refiere a colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Esta norma también tiene que ver dentro de la categoría de organización. Su campo de aplicación de esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, a excepción de lo que establece el apartado 2.2. En lo concerniente, por principio, a la señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que es competencia de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. También es una excepción en la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y tuberías de centrales nucleares. Y finalmente también es una excepción las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde que tiene que ver con seguridad. Hablando sobre las obligaciones del patrón, por principio es proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización en los centros de trabajo. Adicionalmente es garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y que sea legible para todos los trabajadores. Finalmente, es ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores. Aquí cabe señalar que los trabajadores deben conocer el significado de cada una de las señales, así como tenerlas en los lugares más visibles para tenerlo presente en todo momento. Y dentro de las obligaciones de los trabajadores destacan dos. Por principio es participar en las actividades de capacitación a que se refiere el apartado que habíamos comentado anteriormente, lo que tiene que ver con cursos, talleres, adiestramiento y capacitación provistos por la empresa o por el patrón. Y finalmente, respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. A continuación cedo la palabra a mi compañera Ingrid. Buenas tardes, profesor. Gracias, compañero. Yo les voy a hablar acerca de la norma oficial mexicana 30 de la STPS de 2009. Dentro de esta norma hay servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y tiene como principal objetivo, crear funciones y actividades que puedan realizarse por servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y poder prevenir accidentes o enfermedades dentro del trabajo de igual manera. Esta NOM nos habla de las obligaciones del patrón y las funciones del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Su campo de aplicación, normalmente se rige en todo el territorio nacional. Y dentro de las definiciones, son varias, pero esto es a efecto de la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, dentro de las definiciones nos mencionan varias acciones. La anterior. Bueno, dentro de estas definiciones nos mencionan las acciones preventivas y correctivas. Esta como tal, permítame. La siguiente, por favor. La siguiente. Dentro de estas, establece que debe de haber un resultado del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y se refiere a los requerimientos de materia. Por ejemplo, pueden ser los estudios, los programas, los procedimientos, medidas de seguridad, acciones de reconocimiento, el seguimiento en la salud de los trabajadores y el equipo de protección personal. Debe de haber una capacitación, autorizaciones y registros de administración. Bueno, en la siguiente sería autoridad laboral.
La autoridad de trabajo son las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y están en entidades federativas y de Distrito Federal. De igual manera, hay otras que, bueno, en relación a la página anterior, hay otras que nos mencionan, por ejemplo, la de centro de trabajo. Es, por ejemplo, cuando todos aquellos lugares como edificios locales, instalaciones y áreas realicen actividades de producción, comercialización, transporte o almacenamiento y prestación de servicios. Aquí se identifican las condiciones físicas peligrosas o inseguras de los agentes que son capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral. Y el 3.5 nos habla de exhibir. Exhibir, por ejemplo, es la presentación de la autoridad laboral en documentos, registros o informes. Y cuando ésta así lo solicite, debe haber una revisión y una constatación del cumplimiento de esta presente norma. En la 3.6 nos habla del material y sustancia química peligrosa, y dentro de esta nos menciona que debe de haber, ¿no estaba hablando así? Sí. Bueno, aquí debe de haber características físicas, químicas y biológicas, y estas pueden ser clasificadas como peligrosas para la salud de los trabajadores, o deben de tener, bueno, normalmente hay irritabilidad, toxicidad, puede ser inflamable, explosiva, corrosiva o tener alguna reacción biológica. Y dentro de la 3.7 sería personal ocupacionalmente expuesto. Y dentro de esta, pues, por ejemplo, es cuando el trabajador dentro del ejercicio o con motivo de ocupación desempeña alguna actividad que considere peligrosa. En el 3.8 habla sobre el peligro y estas son las características. Por ejemplo, de cuando hay agentes o condiciones presentes en el ámbito laboral o en el ambiente laboral y tiene un grado de peligrosidad en el que debe evaluar la potencialidad del efecto que pueda generar o provocar en dichas características o en las condiciones que esté. Y dentro del 3.9 son los procedimientos instructivos. En pues debe de haber algún medio o dispositivo de almacenamiento de datos dentro de un sistema de control interno en el centro de trabajo y proveer información detallada y ordenada. Y es en cuestión del desarrollo de actividades laborales o de emergencias. En el 3.10 es el programa de seguridad y salud en el trabajo. Este es un documento que contiene acciones preventivas y correctivas y es un instrumento para evitar riesgos en los centros de trabajo y que pueda afectar la vida o la salud de los trabajadores. En el 3.11 es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. En es el patrón o la persona que está designada para llevar el control y prestar pues, los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. El 3.13 es el riesgo grave o riesgo inminente, también se le puede llamar. Pues tiene más probabilidad de materializarse en un futuro y suponer un daño grave a la salud a los trabajadores. El 3.14 es la seguridad y salud en el trabajo. Estos son programas o procedimientos y donde haya medidas y acciones de reconocimiento o haya una evaluación y un control de los centros de labores para prevenir accidentes y enfermedades. Esto pues es con el objeto de preservar la vida, la salud o la integridad de sus trabajadores. Y por último,
último, la 3.15. Esta nos menciona que son servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Estos son prestados por personal capacitado, que sea interno, externo o mixto. Y pues el objetivo principal o el propósito es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo mediante el cumplimiento de esta normatividad y las enfermedades de trabajo. Y, por ejemplo, en los internos se refiere a los prestados por el patrón o el personal del centro de trabajo. Dentro de los externos son los prestados por personal o independiente al centro de trabajo. Y los mixtos son prestados tanto por el personal interno como por el personal independiente al centro de trabajo. Bueno, ahora son las obligaciones del patrón. Dentro de las obligaciones del patrón, debes de contar con un diagnóstico integral por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud dentro del laboral. Y, por ejemplo, debemos de designar también un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ya sea interno o externo, para que lleve a cabo sus funciones y sus actividades preventivas de seguridad y salud. Y debemos de contar también con un programa de seguridad. Este programa, es elaborado a base de un diagnóstico, que es el de seguridad y salud en el trabajo. Y de igual manera, dentro de esto, el patrón debe de asumir sus funciones y actividades preventivas. Y en el caso de los centros de trabajo, cuando cuente con menos de 100 trabajadores, debe proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo un acceso a las diferentes áreas del trabajo e identificar los factores de peligro y la expansión de los trabajadores. Ahora, también se deberán actualizar al año y deben de contar con reportes de seguimiento de sus avances o de las instauraciones del programa o la relación de acciones preventivas y correctivas de la SST. De igual manera, debe de contar con reportes. Bueno, es lo que les comentaba. Debe de haber un diagnóstico y llevar reportes de